En el año 1903, durante la restauración de una abadía perdida en las montañas del norte, un grupo de monjes descubrió algo que no figuraba en ningún registro. Detrás de un muro falso, oculto bajo siglos de polvo y ceniza, encontraron una caja ennegrecida por el fuego. En su interior, un manuscrito. El pergamino estaba quemado en los bordes, pero las letras aún brillaban, como si hubiesen sido escritas con carbón ardiente. No tenía título, ni autor, solo una frase, grabada con tinta roja en la primera página. Quien lea estas palabras encenderá su propia condena. Desde el primer momento, los monjes sintieron que aquello no debía existir. El prior ordenó sellar el manuscrito y colocarlo en el archivo del monasterio, lejos de la vista de todos. Pero una noche, uno de los copistas, un joven curioso llamado Ilias, decidió romper el silencio. Encendió una vela, se sentó frente al libro y lo abrió. Según el registro del convento, al día siguiente Elías fue encontrado en su celda, con los ojos abiertos y las pupilas contraídas, como si hubiese mirado directamente al sol. En el suelo, aún humeante, la vela seguía encendida, y sobre su mesa, el manuscrito. La primera página había cambiado. La advertencia ya no estaba. En su lugar, solo una nueva frase escrita con la misma tinta roja. El fuego ha despertado. Nadie volvió a tocar el libro. El prior, temiendo que fuera una obra maldita o un texto herético, lo encerró en una caja de hierro y lo selló con cera bendita. Durante casi un siglo, el Evangelio del Fuego desapareció de la historia. Hasta que en 1999, un profesor de paleografía de la Universidad de Bahrein aseguró haberlo visto. Dijo que un hombre misterioso se lo mostró durante un congreso en Roma y le permitió leer una sola página. El texto, según él, estaba escrito en un idioma que parecía latín, pero con palabras que no existían. Al intentar copiar una frase, su bolígrafo se partió a la mitad. Horas después, el hombre desapareció entre la multitud. El profesor nunca volvió a encontrarlo. Cuando fue entrevistado años más tarde, dijo algo que dejó helados a los periodistas. No era tinta, lo que estaba en ese libro, era ceniza líquida. Desde entonces, el Evangelio del Fuego se convirtió en una leyenda académica, un fantasma entre los estudiosos de textos apócrifos. Algunos creen que es una falsificación, otros que es un fragmento perdido de una secta gnóstica. Pero hay quienes sostienen algo mucho más inquietante, que el manuscrito no fue escrito por un hombre, sino por algo que habitó dentro del fuego. En los círculos ocultistas se le conoce por otro nombre, el libro que respira. Se dice que no puede destruirse y que incluso las llamas retroceden ante él. Cada vez que alguien intenta quemarlo, el fuego se apaga. Y cuando el humo se disipa, el libro siempre queda abierto en la misma página. Una que no tiene palabras, solo una marca oscura con forma de ojo. ¿Qué contenía ese texto? ¿Un mensaje divino? ¿O la voz de algo que jamás debió ser escuchado? Algunos aseguran que el Evangelio del Fuego no se escribió para ser leído, sino para ser recordado, por quienes alguna vez lo vieron arder. A comienzos del siglo XX, cuando los rumores sobre el Evangelio del Fuego ya eran un susurro entre historiadores, un grupo de investigadores decidió buscarlo. Decían que si el manuscrito existía, podría ser el eslabón perdido entre los evangelios apócrifos y las tradiciones gnósticas prohibidas por la Iglesia primitiva. Pero lo que encontraron fue algo completamente distinto. En 1912, un sacerdote e historiador llamado Padre Augustin Moreau recibió un paquete sin remitente. Dentro había un cuaderno de notas, varias páginas amarillentas y una fotografía borrosa del supuesto manuscrito. En la parte posterior, una inscripción apenas legible decía: «El fuego no arde, transforma». Durante meses, el padre Moreau intentó traducir las frases que alcanzaban a distinguirse en la imagen. Afirmaba que el texto parecía escrito en una mezcla de latín, griego y una lengua desconocida. Pero había algo más inquietante.
Cada vez que trabajaba en la traducción, la habitación se impregnaba de un olor a metal quemado, y la llama de la lámpara se teñía de un rojo oscuro. Poco antes de morir, el sacerdote escribió en su diario: «El libro no enseña, recuerda. Cada palabra es una chispa que busca volver a encender algo dentro de nosotros». Su cuerpo fue hallado una semana después. La causa oficial: paro cardíaco. Pero sus manos estaban cubiertas de pequeñas quemaduras. El cuaderno con las traducciones desapareció. Décadas más tarde, en 1966, una copia parcial del Evangelio apareció en el mercado negro de antigüedades. Un coleccionista anónimo pagó una fortuna por ella y contrató a un traductor húngaro, Viktor Halász, para descifrar el texto. 3 días después, Halász fue encontrado inconsciente, murmurando una sola palabra una y otra vez: «Respira, respira». Nunca recuperó la razón. El coleccionista aseguró que el texto contenía algo así como una profecía, una descripción de cómo el fuego, entendido no como elemento físico, sino como conciencia, podía despertar dentro de la materia viva. Según él, el Evangelio hablaba de un fuego que pensaba y que recordaba haber sido divino. Tras ese incidente, la copia desapareció, igual que el comprador. Años después, un periodista aseguró haber visto una página del Evangelio en una galería privada de Estambul. Dijo que, al tocar el cristal que la protegía, sintió un calor imposible, como si detrás del vidrio hubiera una llama respirando. Desde entonces, se multiplicaron las historias, supuestos cultos que veneraban el texto, investigadores que afirmaban escuchar susurros mientras lo leían, e incluso informes de incendios espontáneos en los lugares donde el manuscrito había sido visto. Los testigos coincidían en algo: el fuego nunca dejaba cenizas. En 1984, un grupo clandestino llamado la Orden de la Última Llama fue mencionado en varios documentos policiales. Sus miembros creían que el Evangelio del Fuego no era un texto perdido, sino una semilla. Decían que, en el momento adecuado, el libro volvería a escribirse solo, usando las manos de quien lo encontrara. Desde entonces, nadie ha vuelto a ver el manuscrito original. Pero hay registros de un detalle que persiste a lo largo del tiempo. Dondequiera que aparece una copia o un fragmento, la tinta parece moverse levemente bajo la luz, como si aún estuviera viva. Nadie sabe con certeza quién fue el primero en transcribir los fragmentos del Evangelio del Fuego. Las versiones son contradictorias. Algunos dicen que fue un monje español durante el siglo XIII, otros afirman que proviene de una secta de Oriente Medio que adoraba a un dios sin nombre. Lo único que parece claro es que los textos no se comportan como simples escrituras. Cambian, mutan. Y cada lector asegura haber visto frases distintas, aunque las palabras parezcan las mismas. Los fragmentos más conocidos, los pocos que han sobrevivido, comienzan así: antes de la primera luz, hubo un fuego que no ardía. Un pensamiento que buscó cuerpo, una chispa que deseó respirarse a sí misma. De ese deseo nació la primera voz. Y esa voz aún habla dentro de los que recuerdan. Para los estudiosos, este pasaje era simbólico. Para los que lo temían, era una advertencia. El texto no describía la creación del mundo, sino la del fuego consciente, una entidad que habría surgido antes de la materia y que, según el manuscrito, seguía intentando regresar. Otra parte, apenas legible en las copias posteriores, decía: «El fuego duerme en la sangre del hombre. Cuando sea nombrado, despertará, y el aire temblará ante su nombre verdadero». A mediados de los años 90, un investigador alemán, Karl Neumann, afirmó haber descifrado un símbolo oculto entre las líneas del texto. Según su análisis, las letras rojas seguían un patrón numérico que repetía la secuencia 3141, una cifra que él llamó la respiración del fuego. Neumann estaba convencido de que el manuscrito era una guía ritual,
un código para reactivar esa conciencia dormida en la materia humana. 3 semanas después de publicar su hipótesis, su laboratorio se incendió por completo. El informe policial determinó que el fuego comenzó dentro de una caja fuerte cerrada. No encontraron fósforos, ni cables, ni rastros de acelerante. Solo cenizas con forma de letras. Algunos especialistas en textos antiguos intentaron desacreditar la historia, alegando que se trataba de coincidencias y superstición. Pero algo les incomodaba. El patrón 3141 aparecía también en otros textos antiguos, incluso en códices mesopotámicos y oraciones templarias, como si un mismo eco se hubiera repetido a lo largo de la historia. Con el tiempo, se descubrió que cada intento de descifrar el Evangelio terminaba igual, con fuego, archivos quemados, grabaciones distorsionadas, bibliotecas reducidas a cenizas. Nunca por manos humanas, siempre sin explicación. Aún así, las traducciones continuaron, ahora de forma clandestina. Una versión parcial, conocida como el Códice de Kairos, fue difundida en círculos ocultos. En ella se lee el pasaje más temido de todos. Cuando el último lector entienda lo que lee, el fuego se volverá palabra, y entonces la palabra será carne. Este fragmento llevó a muchos a creer que el Evangelio del Fuego no era una obra simbólica, sino un mensaje cifrado para convocar a algo antiguo. Un fuego que no destruye, sino que habita. Un fuego que observa desde adentro. Durante años, los académicos que se atrevieron a investigarlo desaparecieron uno a uno. Algunos se suicidaron, otros simplemente dejaron de escribir. Y entre los pocos que sobrevivieron, todos repetían la misma sensación, que algo los miraba mientras leían. El último registro oficial del texto proviene de 2003, cuando una restauradora de manuscritos en Florencia aseguró haber recibido un trozo de pergamino ennegrecido con símbolos casi invisibles. Contó que, al limpiarlo, las letras comenzaron a brillar débilmente, como brasas encendidas. Antes de que pudiera reaccionar, el trozo de pergamino se deshizo entre sus dedos, y por un instante, el aire de la habitación pareció moverse solo. Desde entonces, nadie ha vuelto a encontrar nuevos fragmentos. Solo quedan las leyendas, los nombres borrados de los investigadores y las historias de aquellos que dicen haber sentido un calor inexplicable después de escuchar su nombre, el Evangelio del Fuego. A medida que los rumores sobre el Evangelio del Fuego se propagaban, comenzó a hablarse de una organización que operaba desde las sombras, una orden sin nombre, sin templo, sin símbolos visibles. Solo un juramento: custodiar el silencio. La llamaban la Hermandad del Silencio. Los primeros registros de su existencia datan del siglo XVII. Se mencionan en cartas codificadas, en diarios de inquisidores, e incluso en los márgenes de manuscritos confiscados. Todos los documentos apuntaban al mismo propósito: encontrar y encerrar los textos que contenían el lenguaje del fuego. Según ellos, el Evangelio no debía ser destruido, porque su destrucción lo haría renacer en otro lugar. Solo el silencio podía contenerlo. Los miembros de la hermandad nunca actuaban en público. Sus movimientos se confundían con los de archivistas, restauradores y eruditos. Siempre en torno a los libros, siempre en torno al fuego. Su sello, cuando lo había, era apenas perceptible. Una marca en forma de círculo incompleto, como una llama apagándose. Con el paso de los siglos, el grupo se volvió un mito entre los historiadores. Pero a finales del siglo XX, comenzaron a surgir pistas que lo vinculaban con extraños incidentes. Bibliotecas que ardían sin causa aparente. Archivos confiscados. Investigadores desaparecidos. Cada vez que el Evangelio del Fuego era mencionado públicamente, poco después alguien desaparecía o moría en circunstancias inexplicables. Un periodista italiano, Marco De Santi, aseguró haber recibido una carta de un supuesto miembro de la hermandad. El remitente se hacía llamar Frater Iudex y decía ser el último guardián del Evangelio original. En la carta, escrita en tinta negra, se leía lo siguiente: «No protegemos al mundo del fuego,
Protegemos al fuego del mundo. Según la carta, el Evangelio no era una amenaza para la humanidad, sino para sí mismo, porque el fuego, al ser leído, se fragmenta. Cada lector se convierte en una chispa que alimenta algo que intenta recordar su forma original. La hermandad temía que, si alguien lograba comprenderlo por completo, esa conciencia volvería a despertar. De Santi intentó contactar al remitente varias veces sin éxito. Publicó la historia en un libro que apenas circuló unas semanas antes de ser retirado de todas las librerías por errores editoriales. Semanas después, el periodista fue encontrado en su apartamento, con las paredes cubiertas de símbolos idénticos a los del Evangelio. El fuego de la estufa aún estaba encendido, pero no había rastros de humo ni de quemaduras. Solo una nota sobre la mesa. El silencio también arde. Desde entonces, la Hermandad del Silencio se convirtió en una obsesión para los cazadores de misterios. Algunos dicen que aún existen, operando entre archivos secretos y colecciones privadas, impidiendo que el Evangelio sea divulgado. Otros aseguran que ya no quedan miembros vivos y que el fuego finalmente se apagó. Pero hay indicios que contradicen esa idea. Hace pocos años, en un museo europeo, una restauradora encontró una inscripción microscópica en el borde de un manuscrito medieval. No estaba escrita con tinta, sino con una sustancia rojiza. Decía: "El guardián no duerme, solo espera al lector siguiente". Quienes han investigado la hermandad sostienen que sus miembros no envejecen como el resto, que cada guardián hereda una marca invisible, una llama interior que solo se extingue cuando otro la recibe, y que, en algún lugar, el Evangelio del Fuego sigue encerrado, esperando ser leído una vez más. Durante años, el Evangelio del Fuego fue solo un rumor entre historiadores, ocultistas y coleccionistas. Un mito condenado a repetirse en voz baja, sin pruebas ni testigos, hasta que en 2017 algo volvió a encenderse. Un archivo digital anónimo apareció en un foro especializado en manuscritos antiguos. El remitente no tenía nombre, solo una dirección de correo con una sola palabra: Ignis. Dentro del archivo había fotografías borrosas de un texto ennegrecido, casi ilegible, acompañado de una grabación de voz. El título del archivo era simple: Evangelium Flammae. Los expertos que analizaron el audio aseguran que no contenía ningún idioma conocido. Eran sonidos graves, entrecortados, intercalados con un pulso rítmico, como una respiración. Sin embargo, lo más inquietante ocurrió cuando intentaron limpiar el sonido. Entre los ruidos y el eco, surgió una frase susurrada en latín antiguo: Ex verbo nascetur flamma. De la palabra nacerá la llama. Minutos después de subir la grabación a la red, el foro desapareció. Los servidores se apagaron por completo y los usuarios que habían descargado el archivo afirmaron que sus discos duros se sobrecalentaron hasta quedar inservibles. Solo una copia del audio sobrevivió, guardada por un investigador independiente que, días después, aseguró que cada noche escuchaba ese mismo ritmo en su habitación. Una respiración que no era la suya. El caso llamó la atención de un pequeño grupo de documentalistas quienes intentaron rastrear el origen del archivo. La dirección IP conducía a un monasterio abandonado en los Alpes franceses, destruido por un incendio hacía más de un siglo. En los restos del edificio encontraron una caja metálica calcinada. Dentro, un objeto ennegrecido con restos de escritura. No había duda. El Evangelio del Fuego había vuelto a aparecer. El hallazgo nunca se hizo público. Las autoridades confiscaron todo el material y los investigadores fueron obligados a firmar acuerdos de confidencialidad. Solo uno de ellos, meses más tarde, filtró un fragmento de su diario personal. Allí escribió: "Lo vi respirar. No como un fuego normal, sino como algo que recordaba haber sido alma. Sentí que me miraba, y comprendí por qué lo llamaban Evangelio. Desde entonces, nadie ha vuelto a hablar del tema oficialmente, pero cada cierto tiempo, una noticia menor pasa inadvertida: un incendio sin causa en un archivo, un coleccionista desaparecido,
un fragmento anónimo que reaparece en línea solo por minutos, como si el fuego se resistiera a ser olvidado. Algunos aseguran que el manuscrito nunca fue un libro, sino un espejo, que quien lo lee no encuentra palabras, sino su propia chispa interior ardiendo. Otros creen que el Evangelio es una prueba, una trampa creada para medir hasta dónde llega la curiosidad humana, y que cada vez que alguien busca la verdad detrás de él, una nueva llama se enciende. Nadie sabe cuántas copias existen, ni si la Hermandad del Silencio aún lo protege. Pero una cosa es cierta, el fuego no necesita papel para arder, solo necesita un lector. Y si has llegado hasta aquí, ya lo sabes. En algún lugar, mientras escuchas esta historia, alguien, o algo, también te está escuchando a ti. El fuego no desaparece, solo cambia de forma. A veces es una chispa en un altar olvidado. Otras veces, una historia que alguien escucha en la oscuridad. Quizás eso sea el Evangelio del fuego, una llama que busca al próximo que se atreva a mirar demasiado cerca. Y tal vez, esa persona seas tú. Si deseas seguir explorando los secretos que el mundo intenta ocultar, los textos prohibidos, las sombras que respiran detrás de la fe, suscríbete al canal, porque el fuego sigue vivo, y la próxima vez que despierte, querrás estar aquí para verlo arder.